En este video se presentará la sustentación de la práctica libre de análisis lineal, para la cual se analizará un soporte de bicicleta con dos configuraciones de barra diferente. Acá en la siguiente imagen vamos a tener entonces el soporte de bicicleta que es adecuado a los autos, y vamos a trabajar entonces con una geometría similar a la que se presenta en la figura. Para esto vamos a trabajar con nuestra plantilla estático estructural, y el material lo vamos a dejar por defecto, que es acero estructural. Vamos a pasar a abrir el Design Modeler para importar nuestra geometría. Una vez en el Design Modeler, entonces vamos a pasar a la opción de File, importar archivo externo, y vamos a seleccionar entonces nuestra primera geometría. Abrimos y generamos. Acá tenemos nuestra geometría del soporte de bicicleta con la que vamos a trabajar. Vamos a modificarla un poco para realizar nuestro análisis. Primero vamos a eliminar entonces las superficies o las caras de los agujeros que vemos acá, ya que no van a ser representativas para nuestro análisis. Por lo tanto vamos a eliminarlas. Y lo mismo los agujeros que tenemos acá. Una vez seleccionadas estas superficies, damos a aplicar y generamos. De esta forma entonces ya tenemos modificada nuestra geometría, y vamos a pasar al modelo. Acá observamos que vamos a tener entonces tres cuerpos, a los cuales les vamos a asignar unas relaciones de tipo contacto en el modelo. Acá ya observamos nuestra geometría cargada, vemos nuestra geometría con los tres cuerpos y con el material asignado, que es acero estructural, y vamos a pasar entonces directamente a las conexiones. Vamos a eliminar la carpeta que viene por defecto y vamos a crear entonces nuestros propios contactos. Para esto seleccionamos la opción de contacto, y para este caso vamos a seleccionar la opción de Bonded. Vamos a seleccionar en un principio esta sección de acá superior. Vamos a tener entonces como contacto el agujero de este soporte o esta conexión. Aplicamos, y como target entonces vamos a tener esta sección de la parte del soporte donde van a ir ubicadas las bicicletas. Vamos nuevamente a crear otro contacto. Ya en este caso vamos a seleccionar como la base fija o el contacto las superficies interiores de esta geometría, y como target entonces vamos a seleccionar las caras exteriores acá del acople tubular y aplicamos. De esta forma entonces ya tenemos agregadas nuestras dos conexiones. Vamos a pasar entonces al mesh. Vamos a agregar en un principio un método el cual va a ser hexaedro dominante para los tres cuerpos. Y vamos a pasar entonces a realizar un body sizing. Para estas dos secciones de acá vamos a decir que va a tener un tamaño de elemento de 5 milímetros, mientras que para la sección donde van a ir montadas las bicicletas vamos a decir que va a tener un tamaño de elemento de 8 milímetros.
Por último vamos a insertar un face meshing. Vamos a seleccionar por ejemplo esta superficie, vamos a dar clic derecho y vamos a decir que nos seleccione todo, pero vamos a quitar entonces la superficie del acople tubular. Aplicamos y generamos nuestra malla. Acá ya observamos entonces nuestra malla generada con cada uno de los parámetros que asignamos para la creación de malla en cada uno de los elementos. A continuación vamos a pasar a la sección de Análisis Settings. Para esto entonces vamos a empezar asignando las condiciones de soportes. Para este caso vamos a utilizar un Fixed Support, el cual va a ir entonces aplicado a esta sección de atrás, donde ha ubicado o empotrado en este caso la sección de este tubo con la sección correspondiente en el auto. Vamos a seleccionar entonces esta cara y aplicamos. Ya tenemos nuestra sección de soporte asignada. Vamos a pasar entonces a asignar nuestras fuerzas. Para este caso vamos a aplicar la opción de fuerza remota. Para esto entonces debemos crear primero nuestros sistemas de ejes coordenados. Entonces vamos a la opción de sistemas coordenados, seleccionamos la opción de un nuevo sistema. Para ese caso entonces vamos a seleccionar esta superficie y aplicamos. Nuevamente vamos a crear otro sistema coordenado para esta sección. Nuevamente seleccionamos la geometría y aplicamos. Entonces ya tenemos asignados nuestros dos sistemas coordenados, que va a ser Coordinate System y Coordinate System 2. Volvemos a la sección de Análisis Settings y vamos entonces a pasar a crear nuestra fuerza o asignar las fuerzas remotas, que van a corresponder entonces a la fuerza que estaría asociada a la bicicleta. Para este caso vamos a decir que para este tipo de soporte va a tener la capacidad de soportar 2 bicicletas. Entonces vamos a aplicar las fuerzas, damos en la opción de Load, fuerza remota, seleccionamos la geometría, aplicamos y cambiamos entonces nuestro sistema coordenado, para este caso el sistema coordenado 1 o Coordinate System, y vamos a darle entonces la dirección en la que va a estar ubicada, o las coordenadas en las que va a estar ubicada nuestra fuerza, que para este caso va a ser menos 160 milímetros en X. Vamos a definir nuestra fuerza por componentes y vamos a decir que para este caso va a ser distribuida y va a corresponder a menos 35 newton. Ya tenemos asignada nuestra primera fuerza. Vamos a continuar entonces con ese mismo procedimiento. Nuevamente vamos a seleccionar esta geometría. Para este caso ya ser 160 la coordenada en X y 0 tanto Y como Z. Vamos a definir nuevamente como componente y también menos 35 newton. Vamos a pasar entonces a asignar las fuerzas para la otra geometría. Para este caso ya el sistema coordenado va a ser el 2, nuevamente menos 160, 0 y 0, y también por vector, por componente, perdón, menos 35 newton. Acá en la fuerza 2 se nos olvidó colocar el sistema coordenado. Ya vemos que aparece la fuerza. Nuevamente nos cercioramos que en la 1 se selecciona el sistema coordenado, ya que esto es importante entonces para la selección o la asignación de la fuerza remota. Vamos a continuar asignando la última. Nuevamente vamos a seleccionar esta geometría.
cambiamos nuestro sistema coordenado para el 2, 160, la coordenada en X, y definimos la fuerza como componente y también de menos 35 N. Ya tenemos asignado entonces las fuerzas que representan la fuerza generada por dos bicicletas apoyadas en el soporte. Y por último entonces vamos a pasar a la solución, donde vamos a encontrar las deformaciones totales y los esfuerzos equivalentes, y solucionamos. Acá observamos entonces la solución. Vamos a tener una deformación total de 2.48 milímetros. Acá observamos entonces la simulación para este caso de la deformación, que va a presentar entonces esta configuración de soporte. También tenemos los esfuerzos equivalentes, que para esta sección entonces los vamos a encontrar distribuidos el mayor esfuerzo concentrado en esta zona, y de esta forma entonces ya tenemos completado nuestro análisis para la configuración de este tipo de soporte. A continuación lo que vamos a hacer es crear otra plantilla de cálculo y vamos a analizar otro tipo de configuración con un cambio en la geometría. Entonces vamos a cerrar acá nuestra plantilla, vamos a volver al Workbench y vamos a crear entonces otra plantilla estática estructural. Nuevamente vamos a trabajar con el material que viene por defecto y vamos a pasar al Design Modeler para importar nuestra siguiente geometría. Nuevamente vamos a repetir entonces el paso anterior, que es ir a la opción de File y vamos a importar entonces nuestra geometría externa. Vamos a seleccionar entonces nuestra segunda configuración y la abrimos y generamos. Acá ya observamos entonces que para este caso vamos a tener esta sección ya con un redondeo, y nos vamos a centrar entonces a hacer nuestro análisis mirando entonces cómo van a ser las deformaciones o la transmisión de deformaciones con esa geometría. Para eso entonces vamos a modificarla y vamos a generar entonces nuestra zona de interés. Para esto vamos a pararnos en el plano XY y vamos a generar un nuevo sketch. Vamos a la sección de sketching y vamos a dibujar entonces un rectángulo por 2 puntos. Ya tenemos nuestro rectángulo. Lo primero que vamos a hacer es dar una restricción. Vamos a decir que esta línea sea coincidente con el eje X global, y vamos a empezar entonces a darle dimensiones a nuestro rectángulo. Entonces vamos a empezar por definir esta distancia entre el eje Y y la sección del rectángulo. Vamos a decir entonces que para este caso en dimensiones vamos a decir que esta longitud va a corresponder a 0,308 metros, y vamos a dar entonces las dimensiones generales. H2 va a corresponder entonces a 0,308. Acá esta distancia va a corresponder a 0.2 haciendo la corrección. Y por último vamos a tener entonces que la altura de ese rectángulo va a corresponder a 0.25. Entonces ya tenemos nuestra zona delimitada para la que vamos a hacer el análisis,
Vamos a volver a la sección del modelo y vamos a generar entonces nuestro cuerpo sólido. A partir de la opción de Extrude vamos a seleccionar nuestra geometría que va a corresponder al sketch. La operación va a ser de Slide Material y vamos a definir entonces la dirección a través de todo, y la dirección vamos a decir que es en ambos lados simétricamente, y generamos. De esta forma entonces ya tenemos nuestro cuerpo específico para el análisis que vamos a realizar, y entonces vamos a proceder a eliminar los demás cuerpos que no van a ser de nuestro interés. Para eso vamos a la opción de Create, Delete, para este caso ya es el Body Delete, y vamos a seleccionar entonces los cuerpos que no nos va a ser de utilidad para nuestro análisis. Aplicamos y generamos. Acá lo que hicimos al generar solamente esta zona es que vamos a compartir parte de la solución de la plantilla A con la plantilla B, y de esta forma vamos a generar para este caso un submodeling y mirar a partir de las condiciones de frontera cómo es la transmisión entonces de la deformación en esta sección, y analizar entonces cómo es el cambio al generarse este redondeo y al tener este tipo de geometría. Entonces ya tenemos acá realizado, construido nuestro cuerpo de análisis, y ya podemos pasar entonces al modelo. Acá ya tenemos cargada nuestra geometría. Para este caso vamos a pasar directamente a la sección de mallado. Vamos a insertar nuevamente un método, vamos a seleccionar nuestro cuerpo y también vamos a decir que es hexaedro dominante para este caso. También vamos a insertar un body sizing. Vamos a decir que el tamaño del elemento vamos a tener más refinado, vamos a decir que 2 milímetros. Y por último vamos a aplicar un face meshing a toda la sección entonces de nuestro cuerpo. Nos aseguramos que todo esté correctamente seleccionado. Aplicamos y generamos nuestra malla. Acá ya observamos entonces nuestro cuerpo mallado con las condiciones que asignamos. A continuación vamos a pasar entonces a compartir parte de la solución de la plantilla A a la plantilla B. Para esto entonces vamos a cerrar acá, pasamos al Workbench, y en este caso vamos a pasar entonces la solución al Setup. De esta forma vamos a transferir entonces parte de la solución para ya entonces configurar en esta nueva plantilla. Damos doble clic, aceptamos y esperamos nuevamente que nos cargue la plantilla del modelo. Acá ya observamos que en la sección de estático estructural nos creó una nueva carpeta que es la de submodeling. Para eso entonces vamos a dar clic derecho y vamos a insertar entonces nuestra condición de frontera. Vamos a seleccionar esta primera opción, que es una condición de frontera a partir de restricciones, y vamos a seleccionar entonces nuestra geometría y aplicamos. También vamos a seleccionar la misma opción para esta sección. Nuevamente vamos a insertar esta condición de frontera, seleccionamos la geometría y aplicamos. Y en ambas vamos a proceder entonces a importar la carga. Y de esta forma entonces ya tenemos importadas las condiciones para ambas geometrías. Para este caso entonces vamos a tener como solución la deformación, y vamos a analizar entonces cómo afecta el cambio de la geometría con este redondeo, y vamos a solucionar.
Acá ya podemos observar entonces la solución de importar entonces la carga que teníamos anteriormente en la plantilla A, y acá observamos entonces la deformación para esta sección en específico y para el cambio entonces en el tipo de geometría. Acá tenemos la simulación y vemos entonces que para este caso las deformaciones son mucho más pequeñas y corresponden a 0.2765 milímetros. Bueno, esta fue la sustentación de la práctica de análisis lineal.